Desde el siglo pasado se afirmó que Dios ha muerto. Pero si esto es cierto y durante todo el siglo XX todas las cosas que nos daban certidumbre se han ido desmoronando una a una, ¿qué es lo que nos da certidumbre hoy en día? ¿Qué nos hace permitir vivir día con día sin pensar en el colapso del mundo? Hoy reflexionaremos al respecto en el diván sociológico. Para alguna parte de la sociología, autores como Anthony Giddens han reflexionado en qué es lo que nos da confianza, qué nos da certidumbre y qué nos da seguridad en nuestra vida cotidiana. Para estos y otros autores, lo que nos da confianza en que cuando nos despertemos mañana todo el mundo va a seguir como está el día de hoy, son estructuras e instituciones sociales que han estado ahí desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el Estado, la religión, la iglesia, la familia, las relaciones de producción. Todas estas instituciones y estructuras nos hacen sentir que vivimos en un mundo más o menos estable. Es decir, que sabemos que nos vamos a parar, que vamos a abrir la llave y va a haber agua, que va a pasar el transporte público aunque sea tarde. Obviamente esto es muy diferente en países, por ejemplo latinoamericanos, en donde no podemos esperar que las cosas van a salir como nosotros queremos, porque hay inundaciones, porque el transporte público se tarda mucho, porque hay muchísima gente compartiendo el transporte, porque tenemos problemas de seguridad, de agua, de medio ambiente. Pero la hipótesis de estos sociólogos es que todo va a seguir más o menos de la misma forma en la que ha estado todo el tiempo y que eso nos genera una certidumbre en la que podemos vivir nuestra vida cotidiana. Para la sociología, esto se tradujo en el concepto de seguridad ontológica o del mundo de la vida cotidiana, lo que quiere decir que no ponemos en cuestionamiento nuestra realidad y nuestro mundo día con día, lo cual nos daría un gran sentido de desconfianza, inseguridad e incertidumbre. La ciencia, por ejemplo, y la razón son una de estas instituciones y estructuras sociales que nos han permitido alrededor del siglo XX tener la certeza de que las cosas son como son, de que la verdad está allá afuera y que las cosas van a funcionar como nosotros las esperamos. Pero también durante el siglo pasado hubo un cambio en la concepción de esta certidumbre. Como les comentaba al inicio del video de una manera un poco dramática, durante el siglo XX se pensó que Dios había muerto en una frase muy célebre de Nietzsche, pero a lo que se refería en muchos sentidos era toda la muerte o a todo el desmoronamiento de todas esas estructuras que nos hacían sentir seguros y seguras dentro de este mundo. La sociología, por su parte, lo que hizo fue conceptualizar esto como la sociedad del riesgo. Si antes teníamos las certezas que nos daban estas estructuras y estas instituciones, el siglo XX nos mostró que no podíamos confiar tanto en ellas, o que al menos habría consecuencias que no esperábamos. Por ejemplo, las guerras mundiales pusieron un gran cuestionamiento en el llamado orden mundial que existía. La explosión de las bombas nucleares también pusieron un gran cuestionamiento en si podíamos estar seguros en este mundo. Y por otro lado, la confianza en la ciencia se vio impactada cuando comenzamos a ver que tanto las medicinas, pero sobre todo las acciones que teníamos como ser humano basadas en lo científico, teníamos consecuencias que no habíamos esperado anteriormente. Los grandes colapsos ambientales y los grandes accidentes nucleares como Chernobyl trajeron nuevas preguntas y nuevos temores a la humanidad. Pensábamos que la ciencia nos iba a dar todas respuestas. ¿Qué significaba que formas de destrucción tan fuertes como una bomba atómica o como un accidente nuclear nos trajeran tan consecuencias inesperadas y fuertes hacia la vida del ser humano? Pero no solo esto, sino que todas las otras instituciones microsociales como la familia, la religión, también cambiaron durante el siglo XX. Las sociedades se volvieron más laicas, mucha gente dejó de creer en este tipo de religiones, la familia cambió como la conocíamos. Aunque mucha gente hoy en día se niega a aceptar estos cambios, la estructura de la familia cambió por completo debido a cambios sociodemográficos. Las mujeres trabajaron más, las familias monoparentales cambiaron de forma, los arreglos afectivos también cambiaron de forma, la forma en la que convivimos y nos relacionamos con los otros y las otras cambiaron de manera definitiva. Entonces, si vemos todos estos procesos sociales, nos preguntamos qué nos da certidumbre el día de hoy si eso ya no existe. Hace algunos días, en Gaming and News, vayan a ver nuestro noticiero cotidiano, donde también jugamos videojuegos, vimos una noticia que me llamó mucho la atención y que me puso a reflexionar otra vez en este tema. El MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, un instituto bastante prestigiado y reconocido por sus estudios en ciencia y tecnología, ha llevado a cabo estudios acerca de cómo la inteligencia artificial está perjudicando nuestros cerebros, es decir, cómo el uso de esta nueva tecnología está haciendo que las señales en nuestro cerebro sean cada vez más lentas y que seamos cada vez menos capaces de cumplir con tareas cotidianas. Esto me hizo preguntarme no solo acerca de todos los temas que ya hemos platicado en podcast y en Gaming and News, sino en que si llevamos el uso de esta inteligencia artificial al extremo, tal vez se podría convertir en el agente que está haciendo que nos sintamos de cierta manera un poco más seguros
en el mundo. Y ahora vamos a explicar por qué. Hoy en día utilizamos la inteligencia artificial, o mejor dicho, los modelos de lenguaje para muchas cosas. Yo creo que conozco a pocas personas de menos de 50 años que no utilicen la inteligencia artificial al menos para una cosa en sus vidas. Utilizamos esta herramienta para nuestro trabajo, para las escuelas e incluso para nuestra vida cotidiana. En el trabajo la utilizamos para que analice bases de datos, para que nos mejore textos, para que mejore la redacción, para que escriba por nosotros un correo electrónico. Muchas personas que se dedican a generación de contenido o a soluciones creativas las utilizan para la generación no solo de títulos, pero incluso para la edición y la creación de imágenes y videos. Pero tal vez a mí lo que más me sorprende es cómo las personas las podemos llegar a utilizar dentro de nuestra vida cotidiana para buscar soluciones que antes buscamos en otros, en línea, en la televisión o en otros tipos de medios. Por ejemplo, podemos usar la inteligencia artificial para preguntarle cosas sobre la salud, sobre nutrición. Le podemos pedir, por ejemplo, que nos haga planes de ejercicio. Le podemos preguntar acerca de cierta medicina, cómo mejorar nuestro sueño. También he visto y sobran muchos ejemplos de gente que la usa para preguntas muy cotidianas. Por ejemplo, ¿cómo puedo reparar esto en mi casa? ¿Alguna receta de cocina? ¿Cómo puedo usar un taladro? ¿Cómo clavo cierta cosa en qué pared? Pero tal vez una de las cosas que me sorprendieron mucho de cómo se utiliza la inteligencia artificial el día de hoy fueron esta serie de artículos y podcasts y mucho contenido en línea acerca del uso de la inteligencia artificial como una terapia psicológica. Y quiero ser muy claro, ninguna tecnología va a suplementar o a suplir la ayuda de un profesional de la medicina, del ejercicio, de la nutrición, de la terapia psicológica, etc. Pero es muy interesante cómo la gente está utilizando estos chats de la inteligencia artificial para contarle sus problemas, para decirle y expresarse cosas que sienten. Más allá de que estén pensando, creo yo, que es una terapia real, solo buscan un lugar en donde expresarse. Buscan algún tipo de interacción, aunque sea de un bot de inteligencia artificial o de un modelo de lenguaje. Porque muchas veces es difícil encontrar esas conexiones y además porque tenemos muy fácil acceso a este tipo de tecnologías. Ya hemos platicado en otros momentos de cómo hemos hecho ejercicios y ejemplos con este tipo de bots de los modelos de lenguaje para algunas cuestiones dentro de Palma Lab. Por ejemplo, le pedimos que nos diera un plan de ejercicio cuando participamos en la carrera de las utopías, e incluso yo le he pedido tips, por ejemplo, para cómo dormir mejor, etcétera, ¿no? Que eso es muy interesante porque te da muchos que puedes ver en línea en cualquier lugar o cualquier doctor te lo diría de esa manera. Pero ahora, relacionando estos dos temas, ¿qué nos da certidumbre a los seres humanos y cómo usamos las inteligencias artificiales en el día de hoy? Me puse a reflexionar en cómo los bots desde la inteligencia artificial pueden ser una manera en la que las personas están buscando esta certidumbre. Si ya no existe Dios, si ya no tenemos confianza en el Estado, si todas estas estructuras e instituciones que antes nos servían para darnos certidumbre, la pregunta que me surgió es, ¿no será que algunas de las personas que estamos utilizando la inteligencia artificial la utilicemos para buscar este tipo de certidumbre? Cuando utilizamos, por ejemplo, un bot, un chat de este tipo, para hacerle preguntas personales, solo estamos buscando a alguien que nos escuche. Estamos buscando una manera de tener un cierto tipo de certidumbre, una respuesta fácil, una información fácil de algo que nos preocupa o algo que debemos de realizar, ya sea en nuestro trabajo o en nuestra vida cotidiana, ya que, como había comentado, tenemos muchísimo y es muy fácil el acceso a este tipo de tecnologías hoy en día. Cualquiera con un teléfono inteligente puede bajar una aplicación de ChatGPT, de Google Gemini o de DeepSeek y hacerle cualquier pregunta que quieras. Y esta facilidad de acceso nos permite tener millones de respuestas a todas las preguntas que tenemos en la cabeza. Y no solo tenemos acceso a mucha información, sino que esa información nos la da en una forma de respuesta. Es decir, encontramos una respuesta específica a una pregunta o a un cuestionamiento que tenemos en nuestra vida. Un chat de inteligencia artificial es alguien que siempre nos va a responder nuestra duda existencial en ese momento. Claro, hay algunos matices que podemos meter en este sentido, porque muchas de las veces, si por ejemplo le hacemos una pregunta que tiene que ver con una terapia psicológica, nos va a responder de cierta manera, por ejemplo ChatGPT, pero nos va a aconsejar que busquemos ayuda profesional. Pero esto es muy interesante, la facilidad y el acceso que tenemos a que alguien o algo nos dé respuestas fáciles en momentos en que necesitamos respuestas rápidas. Pero aquí es el momento de preguntarnos si realmente podemos confiar en estos modelos de lenguaje como una forma de buscar la certidumbre en el mundo. Claro que es súper fácil entrar a uno de estos chatbots como ChatGPT y hacerle una pregunta sobre, oye, ¿cómo puedo reparar mi lavadero? Ahora incluso las nuevas tecnologías nos permiten tomar fotografías y video y preguntarle, ¿cómo puedo reparar este brazo del micrófono que ya no sirve? Y el chatbot nos va a dar una respuesta bien específica con la que podemos solucionar ese problema. Pero yo quiero resaltar principalmente
rápidamente dos de las problemáticas fundamentales de estos modelos de lenguaje. Por un lado, todas esas respuestas que nos dan los chatbots como ChatGPT son sacadas de internet, es decir, recurre a motores de búsqueda como Google y otros para darnos respuestas que encuentra en internet y que son respuestas. Y el segundo problema que veo en estos chats es que son respuestas sin verificar, es decir, no sabemos la fuente en la que viene. La diferencia entre los motores de búsqueda como Google y los chats como bots de la inteligencia artificial como ChatGPT es que en uno teníamos que buscar de entre millones de resultados la respuesta que más nos convencía, la que más nos servía, etc. Mientras que ChatGPT nos da una síntesis y una sola respuesta de lo que estamos buscando acerca del problema que queremos solucionar. Pero no sabemos de dónde viene esa respuesta, cuál es la fuente. Muchas veces sí nos pone esa respuesta, nos pone la fuente de dónde viene este cuestionamiento que le lanzamos al chat. Pero creo que es fundamental y necesario preguntarnos sobre la fiabilidad de estas respuestas. Si estamos buscando esta certidumbre en el mundo a través de la inteligencia artificial, preguntarnos, ¿es verídico lo que me está diciendo? ¿Es verdad que esta dieta me va a hacer adelgazar 10 kilos? ¿Es seguro y sano para mí? Creo que de alguna manera, y ya lo hemos mencionado en otros momentos, la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil para un primer acercamiento a este tipo de preguntas. Pero nunca, y esto lo quiero dejar bien en claro, van a suplir la ayuda profesional en todos estos ámbitos de los que hemos estado hablando el día de hoy. Así que el gran consejo y recomendación que yo les tengo es que primero vayan con un profesional o que pueden preguntar este tipo de tecnología en una primera instancia, dudas generales acerca de un tema que puedan tener, pero siempre se acerquen, verifiquen las respuestas y siempre acérquense a los profesionales que han dedicado su vida a este tipo de preguntas. Esta es una reflexión que se me hizo muy interesante porque he visto a muchas personas, incluyéndonos a nosotros, que utilizamos la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana para muchas preguntas. Dame una receta para el latte, dame un ejercicio de cardio de 30 minutos los 7 días de la semana, ayúdame a organizar mi horario, etc. Y esto me hizo reflexionar que todas estas respuestas que nos da la inteligencia artificial nos puede dar una falsa sensación de certidumbre en este mundo. Cuando vamos en una reflexión más profunda y pensamos en que todas esas estructuras e instituciones ya no están ahí, podemos ver que de alguna manera la inteligencia artificial se ha vuelto en el Dios actual que todos tenemos, exagerando un poco el argumento. Dentro de estas mismas teorías sociológicas de las que hablamos anteriormente, como de Anthony Giddens, Jeffrey Alexander, Ulrich Beck, han hablado de que realmente esas estructuras y esas instituciones no han desaparecido de todo el mundo. Si bien esas instituciones se han cambiado, se han modificado y desarrollado durante la etapa contemporánea de la sociedad, hay elementos de la tradición que regresan y que todavía conviven con instituciones modernas como las conocemos hoy en día. Es decir, no significa que el Estado, que la religión, que la familia o que otras formas institucionales hayan desaparecido. Siguen ahí, pero han cobrado otra forma. La comunidad política, nuestra familia, nuestros amigos nos siguen dando certidumbre de que el mundo va a estar bien y de que el mundo va a seguir ahí cuando despertemos mañana, incluso en un momento de la historia y del conflicto político como en el que vivimos hoy en día. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial va a ocupar cada vez un lugar más predominante en nuestros días? ¿Ustedes para qué la utilizan? ¿Le hacen este tipo de preguntas acerca de su vida cotidiana, de problemas cotidianos que tienen, sobre su salud? Pónganos en los comentarios y acompáñenos en esta reflexión. Muchas gracias y nos vemos en el próximo Diván Sociológico.